mañana presenta un saludo a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, a los trabajadores del departamento y a la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia. Mañana se celebra en el mundo entero, o si acaso con algunas contadas excepciones, la fiesta del trabajo. Es el día en que las fuerzas laborales rinden homenaje no solo a los mártires de Chicago, sino a su propio esfuerzo, su tesón, su constante trajinar en busca de una vida mejor para todos. En nuestro modesto entender, este del 1 de mayo es el más merecido homenaje porque se le rinde precisamente a quienes son los auténticos baluartes del progreso. Esto es lo que nos motivó a tener hoy aquí, en nuestro programa Revista del Sábado, a quienes tienen la responsabilidad de orientar, dirigir, proteger y hacer respetar a las clases trabajadoras del departamento de Santander. Nos estamos refiriendo a los directivos de la Unión Sindical de Trabajadores USITRAS, organización esta de mucho carácter, resiedumbre y nervio. En repetidas ocasiones ha soportado periodos difíciles y en no pocas se le ha implicado en actividades no propias de su misión y de su fundamento. Pero de todos esos percances, de todos los altibajos, de todas las indicaciones, siempre ha salido bien librada, por lo cual continúa proyectándose con soberana fuerza en el firmamento obrero regional. Tenemos aquí pues hoy a su presidente Josafat Tarazona, a don Víctor Buitrago, a don Cristian Roa, a don Carlos Gómez, a doña Cecilia Carranza y a don Jorge Castellanos, con todos los cuales estaremos hablando a continuación, no solo sobre los asuntos laborales, sino sobre cuestiones que atañen a todos los colombianos, digamos, por ejemplo, la paz, la seguridad, el orden público, los cambios institucionales y hasta ahora el hasta ahora frustrado plebiscito nacional. Hacia una cultura de la vida, queremos propiciar el encuentro de todos con la cultura, el rescate de los espacios donde se conjuguen la música y el teatro, la pintura y la danza, los mitos y la escultura, la fiesta y los ritos, con los sueños y la esperanza de un mañana distinto. Reconocemos en la creatividad popular la expresión de la capacidad de pensar, sentir, vivir y actuar por la construcción de la nueva Colombia. Convocamos a rescatar el carácter popular de nuestra cultura, a trabajar por recuperarla y reafirmarla a pesar de los tiempos oscuros, tiempos de dolor, soledad, barbarie y ausencia que hoy vivimos, porque de ella surgirá la luz en un futuro no muy lejano de vida y alegría, paz y felicidad para los colombianos. Fundación para la Promoción de la Cultura y Educación Popular, Bucaramanga. Tenemos pues a Josafat Tarazona, él es el presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, quien es el primero a intervenir en estos 30 minutos de Revista del Sábado, dedicado especialmente a rendir homenaje a los trabajadores en la víspera del 1 de mayo. Josafat Tarazona. Se conmemora este 1 de mayo un aniversario más de la masacre de los obreros en Chicago, que en 1886 cayeron víctimas de la represión cuando luchaban por conquistar las primeras reivindicaciones de importancia para la clase obrera. El origen del Día Internacional del Trabajo aparece relacionado con las luchas de los trabajadores del mundo por la jornada laboral de 8 horas diarias. Esta lucha, a su vez, tiene estrechos nexos con el ascenso de la gran industria fabril moderna que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y que se conoce como la primera revolución industrial. En ese lapso se observaba un desenfrenado alargamiento de la jornada de trabajo como forma utilizada por la clase capitalista para arrancar mayor trabajo adicional a los asalariados. La jornada de trabajo en el mundo capitalista desarrollado se prolongaba entonces 12, 14 y hasta 16 horas diarias. Era corriente el trabajo de los niños en las fábricas y las condiciones de trabajo nocturno resultaban particularmente espantosas. Centenares de miles de adultos, jóvenes, mujeres y niños se hacinaban en grandes y pequeñas instalaciones fabriles sin una adecuada iluminación, carentes de elementales dispositivos de seguridad, donde se respiraba un aire enrarecido y letal. Hoy, después de haber transcurrido más de 100 años, los trabajadores continúan su lucha por el mejoramiento
de sus condiciones de vida y de trabajo, encontrando siempre la misma respuesta que le dieron a los obreros de Chicago en 1886. En este sentido podemos ver cómo en nuestro país, donde el fascismo viene haciendo carrera, se ha implementado un régimen de terror contra las masas trabajadoras y sus organizaciones sindicales, campesinas, cívicas, políticas y populares. Son centenares de estas mismas organizaciones de dirigentes que han sido asesinados o desaparecidos por grupos paramilitares o escuadrones de la muerte conformados por las bandas de sicarios, quienes han cometido una serie de masacres como las ocurridas recientemente en la zona bananera de Urabá, en la población de Mejor Esquina, Córdoba, en la empresa Indupalma, en las empresas cementeras de varios departamentos del país, lo mismo que en otras regiones del país en donde se ha desatado una escalada terrorista y se ha implementado la guerra sucia contra las masas populares. No obstante esta difícil situación de violencia económica, política y social, la clase obrera ha venido adquiriendo madurez en sus planteamientos, sus luchas se presentan cada día más organizadas, sus reivindicaciones y propuestas son más objetivas y claras. Se ha logrado reivindicar la solidaridad como un acto consciente de los trabajadores. Igualmente se ha despertado un sentimiento patriótico por la defensa de la soberanía nacional y los recursos naturales, lo mismo que por la defensa de la vida y de los derechos humanos. Todo esto encaminado a buscar soluciones adecuadas a la grave crisis por que atraviesa el país, con miras a obtener una verdadera paz enmarcada en unos principios de justicia social. Con motivo de la conmemoración de este 1 de mayo, la Unión Sindical de Trabajadores de Santander UCITRAS, al rendir homenaje a los mártires de Colombia y el mundo caídos en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y demás sectores populares, y como un aporte a la difícil situación por que atraviesa el país, nos permitimos plantear las siguientes alternativas. Primero, impulsar un gran movimiento de convergencia nacional democrática con la participación de todos los colombianos amantes de la vida, de la paz y de la democracia, que permita estudiar y presentar propuestas de soluciones alternativas en materia económica, política, social e institucional, con el propósito de encontrar salidas adecuadas al caos en que se encuentra nuestro país. Segundo, la lucha por la vida y la plena vigencia de los derechos humanos presupone en primer término la modificación radical de las condiciones de vida de las mayorías del pueblo colombiano, la erradicación de las causas que han generado la miseria, la dependencia, la exclusión de los beneficios de la riqueza social, lo mismo que del progreso, los adelantos de la ciencia y la tecnología y la cultura. En Colombia hoy la miseria material y la ruina humana, la desesperanza y la tristeza se ha apoderado de millones de hogares donde el mañana no existe ni como expectativa ni como posibilidad cierta. ¿No es entonces el problema único o principal el de la existencia biológica amenazada por grupos paramilitares, el terrorismo y la guerra sucia? Ante esta dramática realidad con sus secuelas de muertos, desaparecidos y torturados, la respuesta popular crece y su tendencia es multiplicarse. Para que la vida que queremos empiece a ser una realidad se requiere pleno respeto por la vida, la libertad y los derechos de los colombianos sin distingo de raza, credo filosófico o religioso, sexo o ideal político, derecho al trabajo digno y bien remunerado, a la educación y a la cultura, a la recreación, a la salud y a la vivienda adecuada. Tercero, constitución de una veeduría internacional con representantes de organismos que vigile, fiscalice y evalúe la vigencia y las violaciones que se cometen contra la vida y los derechos humanos. Igualmente se requiere de conformación de colectivos de base por la vida, amplios y representativos, lo mismo que procuradurías populares. Cuarto, ante la existencia de una situación de guerra no declarada que viene afectando a vastas regiones de nuestra patria, nos manifestamos partidarios y defensores de la ampliación y vigencia de los convenios y protocolos internacionales que regulan los conflictos internos de los bandos comprometidos en la misma guerra y de propugnar por una solución política. Quinto, el proceso de la discusión que actualmente se adelanta en el país en torno de lo que debe ser una reforma para una nueva constitución
nos permitimos plantear lo siguiente: Colombia necesita de una nueva constitución que emane del propio pueblo, que refleje las nuevas fuerzas sociales y políticas y sus aspiraciones, las cuales ya no caben en la vieja y caduca constitución que data de 1886. Los mecanismos de consulta popular tienen que ser verdaderamente democráticos. Por tanto, se requiere de la realización de un plebiscito nacional, democrático y soberano, con la participación directa del constituyente primario, que es el pueblo. Igualmente, para el contenido de la nueva constitución se requiere de la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente amplia, democrática, pluralista y soberana, donde puedan participar las diferentes fuerzas políticas y las organizaciones sociales existentes en el país. La nueva constitución que anhelamos los trabajadores y el pueblo colombiano, entre otros temas, debe consagrar lo siguiente: la soberanía y la autodeterminación nacional, establecer la soberanía popular y la democracia directa, establecer un nuevo gobierno democrático y popular, establecer un nuevo orden económico y social, garantizar el derecho a la vida, al trabajo, la salud, la educación, las libertades políticas y sindicales para todos los hombres y mujeres de nuestra patria, realizar una reforma agraria que garantice la entrega de la tierra a los campesinos que la necesitan, y una reforma urbana que dote de vivienda adecuada a todos los pobladores, garantizar todos los derechos a los indígenas y a los demás grupos étnicos, redefinir la política energética del país partiendo de la revisión de los contratos de asociación y la nacionalización de los recursos naturales con criterios de soberanía nacional. Para sacar adelante este proyecto democrático se requiere impulsar y apoyar diferentes acciones de masas en todo el país, consistentes en movilizaciones de los diferentes sectores, campesinos, populares, que desemboque en paros regionales y nacionales, lo cual permitirá hacer que se democratice el proceso de reforma constitucional planteada por el gobierno y los partidos tradicionales, y se introduzcan cambios que garanticen una nueva constitución para una nueva Colombia. Finalmente, como homenaje de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, con motivo de la conmemoración del día 1 de mayo, hacemos un llamamiento a los sectores obreros, campesinos, políticos y populares para que redoblemos esfuerzos en la gran movilización de los pueblos del nororiente por la defensa de la vida y de los derechos humanos, por la soberanía nacional, por la democracia y por la paz con justicia social. Lo mismo para que aunemos esfuerzos con toda la responsabilidad e impulso a la consolidación de un gran movimiento de convergencia nacional amplio y democrático, con la perspectiva de encontrar soluciones adecuadas a la grave crisis económica, política y social porque atraviesa el país, lo cual permitirá encontrar alternativas de transformación de nuestra patria para convertirla en una patria digna, sin violencia de ninguna forma, llena de esperanza y de prosperidad para las mayorías colombianas, amantes de la vida, de la paz y de la democracia. Josafat Tarazona Guarín, presidente de UCITRAS, daba a conocer el manifiesto de la central sindical a los trabajadores con motivo de la fiesta del 1 de mayo. Son las 12:36. Hacia una cultura de la vida. Queremos propiciar el encuentro de todos con la cultura, el rescate de los espacios donde se conjuguen la música y el teatro, la pintura y la danza, los mitos y la escultura, la fiesta y los ritos con los sueños y la esperanza de un mañana distinto. Reconocemos en la creatividad popular la expresión de la capacidad de pensar, sentir, vivir y actuar por la construcción de la nueva Colombia. Convocamos a rescatar el carácter popular de nuestra cultura, a trabajar por recuperarla y reafirmarla a pesar de los tiempos oscuros, tiempos de dolor, soledad, barbarie y ausencia que hoy vivimos, porque de ella surgirá la luz en un futuro no muy lejano de vida y alegría, paz y felicidad para los colombianos. Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular, que saluda a los trabajadores, a UCITRAS y a la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia. Don Víctor Buitrago es el secretario general de UCITRAS y con él tenemos el siguiente segmento.
Señor Buitrago, ¿cuál es la situación de la clase trabajadora en el departamento de Santander en este momento, la víspera del 1 de mayo de 1988? Habría que mirar la situación de los trabajadores santanderianos y del país en varios aspectos. Por una parte, frente a la jornada y programación del 1 de mayo, tendremos que afirmar que hay mucho entusiasmo, hay una decisión de los trabajadores pese a la desinformación y a la confusión que ha causado campañas de tipo psicológico que se han hecho en el departamento, pero hemos hecho una evaluación y una correría por las diferentes fábricas y empresas y hemos encontrado la decisión total y unánime de los trabajadores de participar en esta efemérides, porque en realidad no solamente es la oportunidad para que se materialice ese sentimiento internacionalista de los obreros, para rendir el homenaje a los caídos en la lucha y además para reivindicar las banderas del momento. Yo creo que es una oportunidad no solamente para hacer historicismo, sino para expresar los sentimientos que los trabajadores en una forma multitudinaria en diferentes países del mundo le expresan a la opinión y a la comunidad internacional. De otra parte, lo principal en nuestro país habría que ubicarlo como el derecho de la vida, como una respuesta, como una reflexión del pueblo y de los trabajadores colombianos frente a la guerra sucia. Se viene generando no solamente al interior de los trabajadores y del movimiento sindical una corriente que se está abriendo paso, que llega a las iglesias, que llega a los religiosos, que llega a la intelectualidad, que llega a los demócratas, que llega a los patriotas, en una palabra, de luchar por los derechos humanos, de luchar por el derecho a la vida, de condenar el fascismo, de aislar al militarismo, de aislar la represión, de denunciar a todo nivel la violación de los derechos elementales del hombre, partiendo de la base que los derechos humanos no solamente es que nos permitan vivir, sino que nos permitan trabajar, que nos permitan mejorar el nivel de vida. Y por esa razón son muchos los pronunciamientos que se han hecho, no solamente en Santander y en el país, sino incluso desde Europa hemos recibido pronunciamientos de Amnistía Internacional, de la Organización de Naciones Unidas, de 20 senadores de Suiza, de diferentes países del mundo, donde expresan su preocupación por la grave crisis que se vive en Colombia, porque no solamente se afecta a los obreros y al movimiento sindical, sino que en Colombia está medio país amenazado. Realmente podríamos decir desde ese punto de vista que la situación es muy crítica, que la situación es muy grave y que se está conformando dos grandes polos en Colombia, o dos polos en Colombia. Un polo grande que lo conforman los obreros, los sindicalistas, los jueces, los magistrados, los religiosos, la intelectualidad, los patriotas que luchamos contra la guerra sucia. Ese bloque o ese polo conformaríamos lo que sería la convergencia democrática, o se está construyendo con la práctica, aunque no hayamos llegado a acuerdos. Si nosotros oímos, por ejemplo, los mensajes que últimamente viene enviando el Minuto de Dios, el padre García Herreros, si nosotros oímos lo que viene hablando la intelectualidad de algunos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación o los defensores de los derechos humanos, si nosotros oímos los periodistas, si nosotros oímos muchos núcleos de colombianos, conformamos el proceso de lo que sería la identidad de defender la vida, de defender la patria y de luchar por unas reformas. El otro polo es el polo que viene propugnando por la guerra, por las balas, por la muerte, por la violencia, por las torturas y en una palabra, por asfixiar la democracia, por exterminar a los patriotas, por pretender imponer de sangre y de muerte y de tortura a la nación. Entonces ese pequeño grupo de fascistas, de militaristas, que representan la antipatria, que representan la antidemocracia, que representan el campo antipopular, el campo negativo para el progreso y la vida,
realmente se viene aislando, se está acorralando y poco a poco se irá desenmascarando. Estamos tratando de investigar y ahora hay que hablar con mucha sensatez, con mucho cuidado por ese mismo terrorismo que se viene haciendo, por esas mismas amenazas, pero ya se está investigando quiénes conforman realmente los grupos de sicarios y estamos llegando a la conclusión de que las muertes y la violencia no es obra en sí de los sicarios, sino que hay detrás una capa de gente que financia, que ordena, que orienta, que ampara, que protege y que les da la presentación ante la opinión pública y la opinión internacional. Aquí, desgraciadamente, a todos se le quiere dar el mote de terrorismo, de subversión, en fin, etcétera. Pero la verdad es que nosotros estamos investigando y a nivel de organizaciones internacionales para garantía de nuestras vidas vamos a hacer conocer los pocos datos que se han logrado establecer, cómo hay ganaderos y dueños de tierras en muchas regiones de Colombia que están dando cuotas de 500.000 pesos, de 1 millón de pesos en el famoso plan de atacar el boleteo, la extorsión y el secuestro, como una forma de crear organismos paramilitares de autodefensa de la propiedad privada y, en una palabra, no se vuelven en escoltas reales, en guardaespaldas, sino que han venido cometiendo todo tipo de actos sanguinarios, de bárbaros, imponiendo la violencia más atroz, que en últimas tendrá que responderle a la comunidad internacional el gobierno, que es el encargado de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. El otro aspecto, si lo miramos desde el punto de vista económico, habría que tener en cuenta entonces las estadísticas de los balances financieros y la solidez de las empresas. Habría que mirar cómo en el año 87 se concentró mucho más la riqueza, la utilidad y la ganancia, y cómo el pueblo entró en un estado de deterioro de la vida porque no alcanzan los salarios y porque los aumentos de los trabajadores se los roba la inflación, se los roba la carestía, se los roba el costo de la vida. Gracias, don Víctor Buitrago, secretario general de UCITRAS, interviniendo en este programa especial, una presentación de la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular. También la voz de la mujer es importante en esta víspera del 1 de mayo, la Fiesta Internacional del Trabajo, y por eso hemos invitado a doña Cecilia Carranza para que ella nos diga cuál es la situación de la mujer trabajadora en este momento, qué perspectivas de adelanto tiene y en qué se ha traducido la intensa lucha que ha venido desarrollando. Sí, realmente las mujeres no somos ajenas a la grave crisis y al problema que vive nuestro país. En este momento en que el derecho a la vida viene siendo amenazado, conculcado por los enemigos de la vida, por los que pretenden zanjar las diferencias y acallar las voces de protesta mediante el asesinato político, por aquellos que intentan mantener sus privilegios mediante el ejercicio de la fuerza, la represión, la violencia, la acción de las bandas paramilitares, nosotras como mujeres exigimos en primera instancia el respeto al derecho a la vida, el desmonte de los grupos paramilitares como fundamental, teniendo en cuenta que como mujeres levantamos un gran pliego de peticiones a nivel nacional, pliego que ha sido discutido no solamente a nivel de Santander, sino que ha sido discutido en un gran congreso de la mujer trabajadora, donde el primer punto es el derecho al trabajo. Ese derecho al trabajo que va vinculado al derecho a la vida. El derecho al trabajo asalariado sin discriminación, que el Estado garantice fuentes de empleo y la abolición de las bolsas de agencias de empleo temporal, que es algo que afecta directamente a las mujeres. El reconocimiento al trabajo doméstico que realizan las mujeres. La prohibición del despido de la mujer embarazada. La penalización y el chantaje y al acoso sexual que se presenta en muchas empresas y especialmente las empresas estatales.
la protección o el cumplimiento a la protección al menor trabajador. Uno de los segundos párrafos, digamos, de ese pliego de peticiones es la salud, la protección a la maternidad. Que se cumpla el convenio de la OIT que amplía la licencia de maternidad de 8 a 12 semanas. El cumplimiento del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe nuevamente el despido de la mujer embarazada. El cumplimiento de la hora de lactancia para las mujeres que están lactando a sus hijos, que en muchas de las empresas y aquí en Bucaramanga concretamente no se da esa hora de lactancia. El descanso remunerado en caso de aborto tampoco se está cumpliendo y son derechos adquiridos y que están contemplados en el Código Sustantivo de Trabajo. La extensión de la licencia de maternidad a la madre que adopta un hijo. Sobre la seguridad social, es otro de los puntos que las mujeres venimos levantando con una gran fuerza, porque a nivel de la seguridad social no hay la atención debida a la mujer en estado de gestación y mucho menos a sus hijos o a su familia en general. El establecimiento y reglamentación del seguro social para las trabajadoras domésticas, el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para todas las trabajadoras en diferentes áreas, el establecimiento del seguro social para las trabajadoras del campo y del hogar, algo que no puede pasar desapercibido y que también es un punto fundamental para nosotras como mujeres y en especialmente para las mujeres del campo que muchas veces no encuentran ni un puesto de salud para acudir cuando se encuentran enfermas y cuando también tienen enfermos sus hijos, sus familias. Permítame hacerle una interpelación, señora Carranza, precisamente sobre este punto del que usted acaba de mencionar, el seguro social para las trabajadoras del servicio doméstico. Tengo precisamente entendido que a partir de mañana, precisamente Día Internacional del Trabajo, entra en vigencia esta ley que ampara a ese sector de las fámulas o servidoras de los hogares. ¿Qué me puede informar usted sobre el particular? ¿Cómo va a operar esta nueva ley en Santander, por ejemplo? Sí, realmente es una ley, pero no está reglamentada y este es el problema que tenemos. Y muy grave en Santander, ya que el Seguro Social es tan deficiente para atender a sus afiliados y pensamos que mucho más deficiente irá a ser cuando realmente establezca el seguro para las trabajadoras domésticas y también para las familias, que es lo que se proyecta a nivel de Santander y de los diferentes municipios de Santander. Es difícil la situación del Seguro Social porque su aplicación cada día es más pésimas condiciones, entonces falta que realmente se reglamente esto para las trabajadoras del servicio doméstico. Igualmente el convenio, exigimos el cumplimiento del convenio 15 de 1949 de la OIT, donde se reglamenta un horario para el personal de enfermería que deben ser 40 horas de trabajo. La disminución de la jornada nocturna. La garantía para la recreación como un derecho a las trabajadoras y a sus familias. Un seguro de desempleo para las mujeres, porque como ya señalamos, las mujeres somos las más afectadas por el problema del desempleo. E igualmente, en lo social y en lo cultural, exigimos del gobierno la creación de un código de familia con una jurisdicción especial. Esto se ha venido trabajando nacionalmente, hay proyectos, pero que realmente esos proyectos no han sido tenidos en cuenta en el Congreso de la República. No estamos de acuerdo con las cuñas y las propagandas, en especial que degraden la condición del ser humano y en especial de la mujer. Rechazo a los reinados de belleza, participación y exigimos la participación de la CUT
con una delegada en el Consejo de Televisión. Y por último, la aplicación de la Ley 51 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer. Ojalá en el día de mañana, 1 de mayo, todas las mujeres, trabajadoras, amas de casa, estudiantes y campesinas participemos en esa gran marcha, primero que todo por el derecho a la vida, porque se nos respete la vida de nuestros compañeros, nuestros esposos, nuestros hijos y de nosotras mismas, que estamos amenazadas por la ola del fascismo que quiere agobiar nuestro país. Gracias, doña Cecilia Carranza. Ella es secretaria de Asuntos Femeninos de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, interviniendo en esta presentación de la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular, que se asocia a la Fiesta Internacional del 1 de mayo y con el mismo motivo presenta un caluroso y fraternal saludo a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, a los trabajadores en general y a la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia. Precisamente sobre la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia queremos hablar con Carlos. Excisiones de diferencias en el seno de la CUT, de cuáles han sido sus progresos, cuál ha sido su avance en los meses que lleva de vida y hacia dónde va la CUT, y si es cierto que se presentan disensiones en su interior o eso obedece simplemente a propaganda falsa. Bueno, hay que decir que no es muy fácil llegar a un proceso unitario de esa envergadura como la que hemos dado. Los trabajadores colombianos, al crear la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, son más de 40 años de división, de enfrentamientos, de problemas permanentes que han habido entre todas las fuerzas sindicales que conviven a nivel nacional. Por eso yo creo que el hecho de haber llegado nosotros a esa fecha histórica en 1986 de crear esta central es el paso más importante. Luego de ahí en adelante se presentan diferencias, aún persisten problemas internos, pero son cosas que en la medida que avanza el proceso se va consolidando este proceso de unidad. La prueba es que hemos venido realizando eventos de carácter nacional donde se han presentado algunas discusiones, algunos enfrentamientos, pero al finalizar todos vuelven con el mismo objetivo. Tenemos que defender la unidad, tenemos que defender el proyecto de la CUT y sigue adelante este proceso. O sea, don Carlos Gómez, que no hay peligro de que la CUT se acabe, por el contrario, se está consolidando, se está proyectando sobre la faz del país. Yo creo que la realidad se palpa todos los días. La CUT, no ha habido el primer sindicato que haya desertado de la CUT, por el contrario, están llegando nuevas organizaciones sindicales y hoy tenemos que decir con orgullo de que reunimos el 90% del movimiento sindical colombiano, están en las toldas de la CUT. Luego, nuestra meta es que se acabe esa división y que todos los trabajadores lleguen a la Central Unitaria para convertirnos en la Central Única de Trabajadores de Colombia, que es nuestra meta. Nosotros consideramos que la clase obrera unida va a jugar un papel mucho más importante y más decisivo en la vida nacional. Muchas gracias, don Carlos Gómez, fiscal de la UCITRAS en Santander, Unión Sindical de Trabajadores. Esta es una presentación de la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular, hacia una cultura de la vida. Queremos propiciar el encuentro de todos con la cultura, el rescate de los espacios donde se conjuguen la música y el teatro, la pintura y la danza, los mitos y la escultura, la fiesta y los ritos, con los sueños y la esperanza de un mañana distinto. Reconocemos en la creatividad popular la expresión de la capacidad de pensar, sentir, vivir y actuar para la construcción de la nueva Colombia. Convocamos a rescatar el carácter popular de nuestra cultura, a trabajar por recuperarla y reafirmarla a pesar de los tiempos oscuros.
tiempos de dolor, soledad, barbarie y ausencia que hoy vivimos, porque de ella surgirá la luz en un futuro no muy lejano de vida y alegría, paz y felicidad para los colombianos. Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular. Cristian Roa, también de Usitras, último segmento en revista del sábado y presentación de la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular. ¿Cuáles son las relaciones del sector laboral con el gobierno y con los demás sectores populares del departamento y del país? Bueno, a nivel de organizaciones sindicales, y concretamente nuestra Federación Usitras, a nivel del departamento de Santander, tiene como meta fundamentalmente el aporte y el desarrollo de las organizaciones populares en torno a la defensa de los intereses que tienen las organizaciones populares, en torno a la defensa de mejoramiento de servicios públicos, de tarifas de servicios públicos, de atención adecuada para el mantenimiento de las vías en los barrios, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida barrial. En ese sentido, la organización sindical desarrolla todo un proyecto de trabajo a ese nivel. Es necesario recalcar la situación que se está viviendo en este momento frente a la opaquización de las tarifas de los servicios públicos. En ese sentido, la UCITRAS ha convocado a todas las organizaciones populares, cívicas, comunales, para que en un solo ente levantemos algunas banderas de lucha por echar atrás esta desmedida opaquización que se viene dando a nivel de las tarifas de los servicios públicos. Lo mismo frente al boleteo que se nos viene haciendo para el desarrollo del anillo vial. Creemos que debe ser bandera de las organizaciones cívicas, comunales y las organizaciones sindicales el luchar por evitar que este costoso empréstito que se piensa hacer para el desarrollo del anillo vial lo tengamos que pagar los santanderianos y concretamente los bumangueses. Creemos que para eso aportamos en nuestros impuestos al fisco nacional y así como se está financiando el tren metropolitano de Medellín por medio del fisco nacional, debe ser este mismo ente el que debe pagar los costos que tiene la realización del anillo vial. Gracias, Cristian Roa, por su intervención en este programa especial de la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular. Ahora, finalmente, el coordinador general de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, UCITRAS, don Jorge Castellanos, quien debe hacer referencia especialmente a los actos de mañana, a la celebración del 1 de mayo en Bucaramanga. Bueno, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, la Unión Sindical de Trabajadores de Santander ha organizado una gran marcha, donde invitamos a todo el pueblo de Santander, a todos los pueblos del área metropolitana de Bucaramanga, a partir de las 8 de la mañana, desde la Puerta del Sol, a desfilar hasta el Parque García Rovira, con pancartas, con banderas, con los trabajadores y sus familias, hasta el parque donde haremos un acto cultural en homenaje a la familia trabajadora de Santander. En este acto cultural participarán algunos grupos artísticos muy reconocidos, grupos de teatro, música, cantantes, y obviamente la intervención de las organizaciones sindicales más reconocidas de nuestro departamento. UCITRAS, el Comité Ejecutivo de UCITRAS, el Magisterio de Santander, organizado en el CES, invitamos de manera muy cordial, muy fraternal, en este Día Internacional de los Trabajadores al pueblo de Santander. Muchas gracias a esta emisora, Lemas de Colombia, que nos ha permitido en la ocasión de brindar un saludo cordial a todos los que hacen posible que nuestro pueblo colombiano trabaje, se esfuerce, se desarrolle y avance hacia el progreso. Este tributo al Día del Trabajo, sobre todo a las personas que no tienen posibilidad de expresión, a las personas que no tienen posibilidad de encontrar canales de participación. En este Día del Trabajo estaremos expresando nuestras banderas, nuestros sentimientos por un mañana mejor para todos los colombianos. Muchas gracias a Lemas de Colombia en nombre del Comité Ejecutivo de UCITRAS.
Gracias a usted, Jorge Castellanos, y a todos cuantos intervinieron en esta programación especial de Revista del Sábado, que fue una presentación de la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular. Queremos propiciar el encuentro de todos con la cultura, el rescate de los espacios donde se conjuguen la música y el teatro, la pintura y la danza, los mitos y la escultura, la fiesta y los ritos, con los sueños y la esperanza de un mañana distinto. Reconocemos en la creatividad popular la expresión de la capacidad de pensar, sentir, vivir y actuar por la construcción de la nueva Colombia. Convocamos a rescatar el carácter popular de nuestra cultura, a trabajar por recuperarla y reafirmarla a pesar de los tiempos oscuros, tiempos de dolor, soledad, barbarie y ausencia que hoy vivimos, porque de ella surgirá la luz en un futuro no muy lejano de vida y alegría. Paz y felicidad para los colombianos. Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular. Y de parte de Revista del Sábado, mucha felicidad a todos los trabajadores colombianos y santanderianos, en especial en esta su fiesta internacional del trabajo. Agradecemos la presencia en nuestros estudios de la cúpula de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander en esta víspera del 1 de mayo. Los servicios técnicos fueron de Alberto Niño Agudelo, y agradecemos a ustedes su amable sintonía. Muy buenas tardes.